111 sugerencias para novios y recién casados. En el contexto androcéntrico y machista que vivimos, muchos varones suponen que las que deben preocuparse de los métodos anticonceptivos son las mujeres. Falso. Esto es un asunto de dos, y los que deben informarse son los dos, porque al final tener un hijo no deseado los va a afectar a los dos. Hay muchos métodos anticonceptivos. No existe solamente la pastilla anticonceptiva, eso es ignorancia. Hay métodos hormonales, hay métodos de freno, hay métodos naturales que al fondo solo sirven para tener hijos, pero al final algunos lo usan. El problema es elegir el adecuado para la pareja. ¿Y cómo sé cuál es el método anticonceptivo adecuado para la pareja? Eso tienen que estudiarlo juntos con un profesional, con un médico especializado en planificación familiar. Porque no es una cuestión de ir a la farmacia y comprar pastillas anticonceptivas. Hay algunas pastillas anticonceptivas que son contraproducentes para algunas mujeres que reaccionan mal frente a algunas hormonas. Por lo tanto, lo que se necesita es la guía, la orientación de un profesional adecuado que les pueda guiar para que no traigan hijos en momentos inadecuados y para que no hagan lo incorrecto de pensar que tienen que tener todos los hijos que Dios les da, que es un mito medieval que todavía se sigue transmitiendo hasta el día de hoy, porque Dios no le da hijos a las personas. Dios ha creado el mecanismo, pero la elección de tener o no tener hijos es nuestra. Y nosotros tenemos que responsabilizarnos. La planificación familiar es una responsabilidad de ambos. ...111 sugerencias para novios y recién casados. La ignorancia es poderosa y las personas ignorantes terminan cometiendo errores gravísimos y finalmente peligrosos. Muchos varones suponen que cuando ya tienen 2 o 3 hijos, la esposa debería operarse para no tener más hijos. Pero no entienden que una operación para no tener hijos, que es unir las trompas de falopio, finalmente es invasiva, generalmente es muy cara, y debería hacerse solo y exclusivamente si la mujer ha tenido una cesárea, porque en ese momento es posible hacer la operación para no ser invasivo en otro momento. ¿Qué es lo mejor? Que el varón se opere. Estamos viviendo en siglo XXI. Hay una operación que se llama vasectomía, que es cortar los conductos seminales y que simplemente es una operación ambulatoria. Tú vas en la mañana, en la tarde estás de vuelta en tu casa, y que la hace un especialista y que dura muy poco, es muy poco invasiva y es altamente efectiva. Pero algunos varones, por ignorancia, dicen, no, pero es que voy a perder potencia sexual, voy a tener problemas. Eso está aquí en tu mente, porque físicamente no vas a tener ningún problema y vas a evitar tener hijos cuando ya no necesitas tener más hijos, y vas a evitar que tu esposa sufra una operación invasiva que no tiene sentido cuando tú puedes tener una operación que dura apenas unos minutos y que finalmente más se demoras en la preparación anterior y en la recuperación posterior que en la misma operación. La vasectomía es un muy buen paso cuando ya se tienen 2 o 3 hijos y no hay más hijos para tener. ...111 sugerencias para novios y recién casados. Los pájaros, antes de tener crías, se preparan. Los animales, antes de tener crías, se preparan. Los osos, los animales en general, ustedes vean los leones, los osos, los tigres, se preparan
Hay todo un preparativo que la naturaleza les ha enseñado. Hasta los insectos se preparan para tener crías. Pero los seres humanos, que nos creemos más inteligentes, tenemos hijos porque me embaracé por casualidad. La casualidad no existe. Tenemos que prepararnos para ser padres. Los hijos deben ser traídos en el momento en que podamos atenderlos. Los hijos deben ser traídos en el momento adecuado y para eso hay que prepararse. No solamente intelectualmente leyendo y aprendiendo, sino que también hay que preparar el ambiente. Hay que tener una casa adecuada para niños. No todas las casas son adecuadas para niños. Pues algunos niños viven en un lugares apiñados y en un lugar porque no hemos dado el trabajo de preparar adecuadamente el lugar. No tenemos las condiciones a veces económicas para traer a un hijo. Hay que prepararse. Para prepararse hay que ser sabio. Es tremendamente impresionante cómo la naturaleza nos da lecciones que no aprendemos. Los pájaros se demoran mucho tiempo. En tiempo de pájaros son años para preparar su nido. Y nosotros simplemente traemos niños sin la preparación adecuada, con todo lo que implica para el desarrollo y el mal desarrollo de esos niños a posterior. No somos responsables. Traer una criatura es una tarea tremendamente importante que hay que tomar en serio. Y entonces sugerencias para novios y recién casados. Es impresionante cómo muchas personas gratuitamente transmiten a otros sus propias frustraciones. Es impresionante cómo en las bodas, por ejemplo, suelen acercarse algunas mujeres y varones que han tenido pésimas experiencias sexuales para hablarle, entre comillas, de las cosas de la vida a la novia y al novio. Perdónenme, pero eso es absurdo. No escuchen a los pájaros de mal agüero. La vida sexual es un proceso que cada pareja debe vivir y es un proceso único de cada pareja, es un universo. Cada pareja debe aprender a vivir su vida sexual en un proceso que lleva años. No es cosa de tener un encuentro casual sexual. Es un proceso de aprendizaje. Tienen que aprender sus tiempos, sus ritmos, conocer su cuerpo, entender la sensibilidad y la sensualidad de su cuerpo. La sexualidad es algo hermoso, por eso que en la Biblia hay un libro exclusivo dedicado a la sexualidad, que es Cantar de los Cantares, que no habla de la iglesia y de Cristo, porque eso es un mito medieval también, sino que habla de la vida sexual de una pareja normal y sana. Cuando nosotros aprendemos, estudiamos, y hablo de estudiar, de leer, cuando analizamos, preguntamos, porque nadie tendría por qué enfrentar disfunciones sexuales, y cuando alguien tiene disfunción sexual tendría que consultar a un profesional. No estamos viviendo en el siglo XVI, estamos viviendo en el siglo XXI. Hemos estudiado, sabemos muchísimo, pero la gente no pregunta. ¿Y cuándo viene a preguntar? Cuando está tan hundido en los problemas, se ha maltratado tanto y se ha hundido, cuando ya es tarde, y ya es tarde para hacer algunas cosas. No le hagas caso a los pájaros de mal agüero. Estudia. Si entonces sugerencias para novios y recién casados. Algunos escritores medievales le han hecho un daño terrible al cristianismo de todos los tiempos, especialmente por la transmisión de ideas erróneas respecto a la sexualidad. Varios de ellos, al leerlos, uno empieza a entender que tenían fobias sexuales o tenían algunas discapacidades sexuales o tenían sexopatías que finalmente transmitieron en sus escritos. Y lamentablemente le hemos llegado a creer. Por ejemplo, el mito de que la única razón de la existencia de la vida sexual es para procrear, para tener hijos.
Pero resulta que el único libro de la Biblia dedicado exclusivamente a la sexualidad, que es Cantar de los Cantares, no hace absolutamente ninguna mención a hijos. ¿Por qué? Porque la vida sexual tiene que ver con la procreación, pero tiene que ver más con la recreación que con la procreación. Con la necesidad que las personas tienen de cariño, de caricias, de sensualidad, de sentirse acogidos, protegidos, cuidados. La sexualidad tiene que ser vivida en un contexto de alegría. La Biblia habla de la sexualidad como recreación en el libro de Proverbios, el capítulo 5. Lo entiende como un hecho normal, hermoso. Y para que eso ocurra, tiene que ser vivido en un contexto también normal, en un contexto donde la pareja entienda que la vida sexual es un don de Dios. Es un don de Dios para ser vivido en el matrimonio, pero para ser bien vivido, no para sufrirlo como algo, como un mal necesario, como algunas pobres personas reprimidas sexualmente transmiten, sino para vivirlo en un contexto de alegría, en un contexto de gozo, porque es un don de Dios, un don bendito entregado a la pareja humana.